Bueno, como les decía, hoy día vamos a estar hablando de teatro y de arte también, porque art es el montaje que está de regreso en Teatro Zoco. Esta obra tiene una larga historia, puso de alguna manera en el panorama internacional a Yasmina Reza, ganó el premio Tony, ganó el Laurence Olivier y ha sido montada con gran éxito en más de 40 países. De hecho, hay varias versiones. Esta es la tercera versión que veo de Art y es una obra que a mí particularmente me interesa mucho porque me interesan mucho los vínculos entre masculinidades. Y aquí son tres amigos que disputan a partir de una obra de arte en que después vamos descubriendo que la obra de arte es una excusa para hablar de las distancias que empiezan a aparecer entre ellos, ¿no? Bueno, y para comentar respecto a esta obra, estamos con su director, Rodrigo Soto. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, ¿y tú, Antonella? Muy bien, muy Qué contenta de bueno. conversar contigo porque obvio que tengo muchas preguntas. Cuando me llegó la información, yo dije inmediatamente, quiero ver esto porque la obra anterior, dirigida por Rodrigo, es Antes que los dioses fueran hombres, que tuvo una pasada ahí por Matucana 100. Les pasamos ahí el dato que pronto, quienes quedaron con ganas de verla van a poder verla, se Sí, viene de sí. retorno. Y esa obra en particular, y quiero partir por ahí, reflexionaba sobre los mandatos masculinos. Lo que nos enfrentábamos es antes que los dioses fueran hombres, es a un grupo, es un círculo de hombres, ¿cierto? Hombres muy distintos en términos de clases, en términos etarios un poquito, y con muchos desafíos respecto a cuál es su lugar en el mundo hoy día, ¿no? Mm. Y por lo menos para mí fue muy interesante pensar art, que es una obra que yo conozco, que es una obra que tiene varias décadas, en ese contexto. O sea, cuando Yasmina Reza la escribió, no teníamos la discusión sobre masculinidad que hoy día se hace tan evidente, ¿no? Y yo me imagino que ustedes, porque estás tú, está el Felipe Cepeda, que fue parte del elenco, como asistente de dirección, y hay tres de los actores que fueron parte del elenco de Antes que los dioses fueran hombres en esta obra, Mario Orton, César Sepúlveda y Elvis Fuente. Entonces, hablemos de ese traspaso de un texto al otro, ¿no? Y cómo fue para ustedes como equipo. Sí, fue bonito también porque, a ver, parto un poco por el inicio en relación a Art, ¿no? Que fue una obra que el Tito, el Mario Horton, me propone a mí, con el César, comprar los derechos y hacer la obra, como después de Antes que los dioses fueran hombres, seguir un poco en el circuito y no parar, y empezar a venderla, en el fondo generar trabajo. Ujú. Entonces era invertir plata en esta obra y Soco paralelamente me llama a mí a dirigir una obra en Soco, 10 días antes de estrenar, Antes que los dioses fueran hombres. Ya. Y a mí no me gustó la obra que me propusieron, entonces les Ujú. dije que no. Y también les dije, ¿sabéis que yo voy a estrenar en 10 días más? 10 días más, mi cabeza está en otra en estos momentos. No estoy como para andar buscando actores en estos momentos y todo. Entonces ellos me dicen, ok, no hay problema, y me pasan otra obra y tampoco me gustó. Entonces ahí yo le digo al Tito, oye, ¿por qué no le ofrecemos este proyecto que queremos hacer nosotros a Soco? Y Soco aceptó, pero con la condición de que yo tenía que dirigir, no Ujú. podía actuar, ¿no? Ujú. Entonces ahí nace un poco, Art, y nosotros ya teníamos más o menos los derechos listos, en términos con los argentinos para poder hacerla. Y sí, claro, a medida que nosotros empezamos a trabajar el texto, yo también lo había visto hace años atrás en el Parque Bustamante, ponte Ujú. tú, la versión del Willy con Cristian. Yo vi esa misma versión en el Teatro C. Sí, yo la vi como en el Parque Bustamante cuando se hacía un festival antes en el Teatro Ajá. Bustamante. Con Alberto Vega, Exacto, Cristian sí. Entonces Campo y Willy tengo como Sembler. atisbos nomás de, Claro. de la obra. Eh, y claro, mientras nosotros la íbamos elaborando, nos íbamos dando cuenta, porque ya veníamos con el tema de la masculinidad, con Antes que Ujú. los dioses fueran hombres, y conversábamos entre nosotros y decíamos que esta es una obra bastante feminista, desde algún lugar, ¿no? Sí. Porque pone en crisis a estos hombres en los años 90, ¿no? Ujú. Y debajo de esa letra, hay muchas cosas que muestra Yasmina en la fragilidad de estos hombres, en sus relaciones, en la relación no solo con otras personas, sino que entre ellos, sobre todo en Sergio y en Marco, ¿no? Que para mí había algo ahí, una relación un poquito más profunda entre ellos dos, ¿no? Y hay una herida. Hay una herida, sí, sí, y creo que es bonito porque el arte, como decías tú, de alguna manera,
traspasa eso, es la excusa para hablar de esta crisis, de estos hombres que ya están cerca de los 50, entre los 40 y los 50, ¿no? Una edad que también en la que estoy yo, ¿no? ¿Y el elenco? Y el elenco, claro, somos todos cuarentones, entonces uno también a esa edad empieza a cuestionar, se empieza a cuestionar en el buen sentido varias cosas. La amistad ya no es la misma, no tiene el mismo sentido que tiene a los 25 o los 30, ¿no? Uno deja de ver un poco los amigos también. Entonces empezaron a aparecer muchas preguntas en torno a eso. Porque le exige otra cosa a los amigos también, yo creo, ¿no? Sí, y uno también se agota más rápido, Sí, creo ahora, yo. es interesante, por si alguien, perdón, Rodrigo, si alguien no vio Art, yo se las explico, ¿no? Básicamente parte con un amigo que es un hombre que es un doctor, está bien situado económicamente, pero no es un hombre millonario, ¿no? Para nada. Que hace una inversión importante en una obra de arte, porque el pintor es muy famoso, está muy de moda en ese momento, y se la muestra con mucho entusiasmo a su amigo, y su amigo lo que ve es un cuadro blanco en blanco. Eso es, no, Sí. la obra es muy antigua, así que si usted no le estoy haciendo spoiler, además parte ahí, ¿no? Sí, parte en eso. Y luego, entonces, eso pone en tensión, es como la obra lo que le hace preguntar a Marco es, ¿quién es esta persona que es capaz de invertir esta cantidad de plata en esta porquería? Claro. Y esa es la tensión, y bueno, César es el tercer amigo que entra ahí un poco a mediar, pero también súper demandado respecto a eso, y me quedé pensando en algo que Yasmina escribe en la obra, que es una frase clave, yo creo, para entender la obra, es que yo soy yo en cuanto tú seas tú, ¿no? Y por tanto, si yo soy yo en cuanto tú seas tú, yo no soy yo. Y yo la cruzaba, alcanzamos a hablar con Rodrigo muy rápido antes de la función el sábado a la que yo fui, de que según Rita Segato, la construcción masculina siempre es en la mirada de los otros hombres. Entonces ahí está el cruce, ¿no? Y lo que vemos acá es que si tú eres mi amigo y eres esta persona extraña, es no vista, ajena, ¿y eso qué, dónde me deja a mí? Y ahí, ya en la segunda parte de la obra, aparece esa discusión, ¿no? Claro. La identidad del hombre construida a partir de la mirada de los otros hombres. Claro, sí. Es muy bonito ese análisis que haces tú, ¿no? Porque, claro, para nosotros tenía mucho sentido ese papel que saca Iván y dice, yo no soy yo, tú no eres tú. Todo ese, yo no me acuerdo en este momento porque es difícil la frase. Si yo soy yo porque tú eres tú, ¿quién soy yo? Es Algo, más o menos algo parecido. así, sí. Y claro, refleja un poco lo que tú dices también, ¿no? En que el hombre es súper competitivo, somos súper competitivos nosotros los hombres, ¿no? Están entrenados para hacerlo. Estamos entrenados para eso, desde la cuna, ¿no? Nos entrenaron un poco para eso en el colegio, en fin. Y creo que ese personaje que revela eso en la carta, que es Iván, a mí me conmueve mucho porque es un personaje porque uno a veces está obligado a tener opinión y a tener referentes, y él no los tiene. Y para mí era un refugio ese personaje, ¿no? Sobre todo en este mundo hoy día, ¿no? Y en este gremio que estás casi obligado a tener una opinión, a tener referente. A saber. A saber. A tener ¿no? certezas. Exacto. En estos tiempos. Y yo me siento en estos momentos de mi vida y creo que eso también tratamos de reflejarlo en la obra en un lugar de contradicción tremendo. Con todo, ¿no? Y me gusta también, ¿no? No es algo que me genere un problema, sino que al contrario, me genera un estado de alerta, un estado de creación, esa contradicción, a veces de no tener respuestas como las tenía a los 30, como las tenía a los 35, donde hay una cuestión mucho más visceral ahí también. Y me gusta ese personaje porque, y lo conversamos mucho con Elvi, yo le dije, todo lo que tú le dices es muy bonito, porque yo no quiero ser un referente, yo no quiero ser alguien que controla, yo no quiero ser un referente de esto, no quiero tener poder, solamente quiero ser su amigo. Y de alguna manera él también pasa a ser un culpable de esta pelea, ¿no? Donde ellos necesitan encontrar una justificación para esa pelea que tienen entre Sergio y Marco, y de alguna manera se la tiran a él, ¿no? A Iván. Pero la pelea tiene que ver, en este caso, en... Marco cree, y estamos haciendo los spoilers, pero créanme, vale mucho la pena ver el desarrollo de esto. Marco, que es el personaje que hace Mario Orton, cree que su lugar en la vida de sus amigos es ser el referente.
Claro, Y eso es muy complicado también. sí, Es como porque, de nuevo, si tú no me admiras, ¿quién soy yo? exacto, exacto, Y un sí. poco lo que él siente con esta obra de arte es que su amigo, ¿cierto? Que en este caso está interpretado por César Sepúlveda, se está alejando de él y se está yendo a otros referentes. Él Mm. ya no es un lugar importante. Y entonces esa es la pelea. La pelea no es la obra, la pelea es cuál es el lugar que yo ocupo en tu vida. Y es tan bonito Sí, por ver a hombres en esa plena vulnerabilidad diciendo, me duele que me ignores. sí, porque no estamos acostumbrados a eso. Nosotros en Antes que los dioses fueran hombres, bueno, las conversaciones que teníamos en esa obra, podríamos haber hecho otra obra más con las conversaciones Por favor, que nos- háganlo. que salieron en esos ensayos, porque yo creo que se revelaron cosas muy personales y muy íntimas también, y que fue muy bonito y de alguna manera también muy sanador para el trabajo. Eh, los hombres no nos decimos las cosas, no nos contamos las cosas, nos cuesta mirarnos a la cara y decirnos las cosas a la cara. Ujú. Y en Art se refleja ese espacio, está citado ese espacio, ¿no? Donde eh, logran decirse cosas, pero de manera bastante cruel también, ¿no? Donde las justificaciones empiezan a ser ya entrando a cuestiones personales. Ujú. Y, y creo que un poco nos, nos fuimos educados emocionalmente, Sí. ¿no? Solamente tenemos la ira o la rabia como gesto que no nos avergüenza. Es la única emoción que se les es aceptada Exacto, en su mandato. exacto, exacto. Y yo creo que eso es un trabajo súper grande y un trabajo que tenemos que hacernos cargo también. O yo por lo menos trato de hacerme cargo, ¿no? Me he ocupado con estos dos trabajos de tratar de ponerlo en el escenario, ¿no? Y es difícil también porque yo no soy quien para estar en hombres, sobre todo antes que los dioses fueran hombres, en tratar de revelar esas cosas. Pero básicamente lo que uno agradece es poner las preguntas. Yo creo que en ambas obras lo que uno celebra, porque exactamente como tú decías antes, Rodrigo, el mandato masculino es que ustedes tienen que saber. Mm, Tienen que resolver, no tienen que tener dudas, tienen que ser certeros, ¿cierto? Tienen que ser asertivos todo el tiempo. sí, Y es como, nadie puede, nadie. sí, A nosotros se nos permite la duda, se nos permite la fragilidad. Y claro. luego por eso tenemos las situaciones que tenemos, ¿no? Exacto. Y la violencia de género, una explicación posible tiene que ver con cuando uno no sabe, y obvio que ser humano no va a saber, Sí, explotáis porque lo único que te dejaron como salida es explotar. Entonces, sí. es lindo el espacio para las preguntas. Sí, para mí las dos obras están llenas de preguntas, antes que los dioses fueran hombres y art. Creo que, y en general, yo en el teatro me subo más que nada a hacer preguntas que a responderlas. Creo que no soy quien para responder cosas, sino que me gusta hacerlas y que el público se vaya con ese ejercicio para la casa también. Creo que es más importante que subirse a responder cosas, ¿no? Y creo también que en relación a lo que tú dices, estamos en un periodo en que el error no está permitido, no nos podemos equivocar, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y eso Y por es... eso estamos con este nivel de neura. Sí, sí, el espacio al error es brutal, ¿no? Y eso a mí me genera mucho ruido, me genera... me molesta un poco, me Ujú. molesta, porque mi trabajo consiste en el error. Exacto. Entonces, la única manera de yo saber si algo está bien o está mal es a través del error. Y tengo que trabajar con eso. Y creo que ese error también tiene que ver en el día a día, ¿no? En no poder... Nosotros cuando hacíamos la obra teníamos mucho miedo de las palabras que íbamos a decir, Ujú. de las cosas que íbamos a ocupar. Entonces cada palabra era muy complicado, pero esta palabra... Y en conversaciones que teníamos antes de estrenar la obra, a veces habían preguntas o temas y que eran miradas desde un lugar, pero ¿por qué estáis preguntando eso? Como, es obvio. Perdón, pero es que ayer no era así. Claro. Sí, Entonces no entiendo, ¿cachai? sí. Quiero entender también.
Y la obra nace un poco con esa necesidad, con la necesidad de entender y de que tienen que existir los espacios de confrontación, de educación. Y los espacios de confrontación y los espacios de educación no solo lo tienen que hacer los hombres solos, sino que también se tiene que trabajar en conjunto. Yo en ese sentido defiendo mucho ese espacio. Creo que no podemos trabajar de manera separada. ¿Por qué? Porque tenemos hijos, porque tenemos hijas. Y creo que nuestros hijos aprenden todo de nosotros. Lo bueno y lo malo. Somos lo que somos gracias a nuestros padres. Y si nosotros trabajamos todo este tema que es grande, que es profundo y que está sumamente efervescente, si lo trabajamos de manera separada, no vamos a ganar nada, creo yo, humildemente. Creo que es muy necesario que tienen que existir esos espacios en común entre los hombres y las mujeres. Aparte de que también los hombres tenemos que hacer un ejercicio también entre nosotros. Creo que eso es vital. Ahora, yo creo que en ambas obras están pasando las dos cosas, ¿no? Ustedes como equipo, ¿cierto? Como quienes, que además, insisto, quienes llegaron tarde, la razón por la que yo quise ver este art era porque es el mismo equipo que hizo Antes que los dioses fueran hombres. Entonces yo conozco el material y era como, quiero ver qué van a hacer con eso, ¿no? Sí. Y efectivamente es distinta a las dos versiones que yo había visto antes, aunque el texto sea el mismo. Sí, el mismo, por temas de derecho tiene que ser igual. Claro, pero los énfasis, que es la gracia del teatro, son distintos. Hay pequeñas cositas que tienen que ver con la energía también que ustedes ponen ahí. Sí. Luego, yo siento que ambas obras detonan una cantidad de conversaciones y eso es muy, muy poderoso, además en públicos distintos. Digamos, Matucana 100, ahora están en Soco, que está... Nos fuimos para el otro lado. Muy arriba. A la otra periferia. Vale la pena conocer Soco si pueden llegar. Sí. Tiene estacionamiento gratuito. Exacto. Está Teatro Soco, está en Lo Barnechea. Sí. Para que quienes lo quieran ir a conocer. Y la obra está de jueves a sábado a las 20 horas y el domingo a las 19 horas. De jueves a sábado a las 20 horas y el domingo a las 19 horas hasta el 16 de diciembre. Además tienen la tremenda posibilidad, una rareza en estos tiempos, de unas varias semanas en cartelera. Sí, yo creo que somos unos bendecidos en ese sentido de poder estar un poquito más de un mes, que ahora las carteleras se acortaron, estamos... casi todo está en 3 semanas. Después de la pandemia como que cambió un poco el tema del formato de cartelera de algunas salas, ¿no? Y creo que, no sé si es bueno o malo, bueno... es en este momento. En este momento es así y hay que aceptarlo así tal cual. Y disfrutar que en este caso, ustedes por lo menos van a estar hasta mediados de diciembre. Exacto. Soco está en Avenida La Dehesa 1500. Está frente al mall La Dehesa, al mall antiguo de La Dehesa. Claro, sí. Y es un espacio donde hay muchas tiendas, bla. Sí. El teatro está en el menos 2. Menos 2. Y es una hermosísima sala. Sí. Vayan a conocerla si pueden hacerlo. Teatro Soco, y si van hasta el 14 van a tener la posibilidad de encontrarse con esta estupenda, de verdad lo digo muy honestamente, versión de Art, que está protagonizada por Mario Orton, César Sepúlveda y Elvis Fuentes. Los tres hacen un tremendo trabajo, están muy además sintonizados en términos de intensidad. Para mí esa... La buena dirección tiene que ver con que nadie se arranque. Sino sí, que para mí también. Es todo armonioso, incluso en el ruido, que tenemos mucho ruido en esta obra, sí, ¿no? Sí, está muy bien ecualizado ello y ese fue el trabajo también que tuvimos que hacer desde la dirección. Como, a mí me importa mucho eso, como director de actores, que creo que es muy importante ecualizar a los actores y que no un actor esté en otra sintonía distinta a la del Aunque otro. los personajes lo estén. Ojo, absolutamente. que es lo que pasa en este Claro, caso. sí. Bueno, dirigida por Rodrigo Soto, con quien hemos estado conversando esta mañana. Muchas gracias, Rodrigo, por venir a la radio. No, gracias a ustedes por la invitación y nada, pues, están todos invitados y todas invitadas a ver ART, y también vamos a estar con Antes que los dioses fueran hombres en Santiago 1000. Cuando eso suceda, tendremos esa conversación. Maravilloso, Así que feliz, feliz. porque yo de verdad voy a hacer militancia por ustedes, porque creo que es muy importante que la mayor cantidad de gente vea Antes que los dioses sean Y vamos a estar en la sala grande, así que para que... Así que hay que llenarla. Hay que llenarla. Sí. Desafiante. Nosotros Sí. tenemos que ir a la pausa, ya regresamos. Vamos a seguir hablando de teatro. Viene Rodrigo Basáez para hablar de La muerte y la doncella.